Inteligente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Muy buenas tardes, soy la doctora Araceli Mata Contreras. Les saludo con gusto en una emisión más de su programa Desde su mirada, un programa patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos. Gracias nuevamente a Sinergia Inteligente por este espacio que nos brinda cada semana para que podamos compartir temas importantes para la sociedad. El día de hoy me encuentro muy contenta porque de verdad es un gusto y un honor contar nuevamente con la presencia del director de Psicosalud, el doctor César Manuel Torres Arias, para que desde su mirada nos pueda compartir conocimientos y experiencias de gran importancia para el tema que hoy abordaremos. Doctor César, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Como siempre, será un deleite poder escucharle. Estoy segura que tendremos una plática muy enriquecedora sobre el tema que hoy abordaremos, que es el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Cómo se encuentra, doctor? Doctora Mata, pues muy contento, muy agradecido que me tome en cuenta para estas cosas y verdaderamente me hace estar contento de estar aquí otra vez con usted. Gracias, doctor. Como en cada programa, el objetivo principal es que nosotros podamos contribuir con información valiosa para todas las personas que nos escuchan. Por supuesto que siempre con el deseo de que se pueda construir una mejor sociedad. Nos quejamos de la sociedad que tenemos, pero tenemos que ser parte del cambio. Y ello, pues, por supuesto, se logra gracias a quien aporta sus conocimientos, como en este caso el doctor César y todas las personas que en su momento nos han acompañado. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz de la psicóloga Karen León y regresamos para que pueda presentar al doctor César. Psicosalud informa. De acuerdo a José Luis Trechera, Genoveva Millán y Emilio Morales de la Universidad Católica de Colombia, el término narcisismo fue introducido en 1898 por el sexólogo y médico británico Havelock Ellis para explicar la tendencia por estar enteramente absorto en la admiración de sí mismo. Asimismo, señalan que en 1925 Robert Walder, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, fue el primero en plantear el caso clínico de un individuo que presentaba una personalidad narcisista, caracterizándose por sentimientos de superioridad, intensa preocupación por su persona, marcada falta de empatía y nula conciencia de los demás. Freud, en 1914, ya había profundizado en el concepto de narcisismo, planteándolo como una etapa de desarrollo y lo relacionó con diversas alteraciones. La homosexualidad, según la visión de la época, la esquizofrenia, megalomanía y desinterés por el mundo externo, o la hipocondría, centrado en su propio cuerpo. Más tarde, en 1931, se referirá al tipo libidinal narcisista que se caracteriza por un gran interés sobre sí mismo y la autoconservación. Muchos ya conocen al doctor César. Para quien sea la primera vez que nos escuche, el doctor es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde cursó la licenciatura en psicología. Además, cuenta con estudios de maestría en terapia familiar y de pareja, en psicoterapia gestal, y tuvo la oportunidad de estudiar en La Habana, Cuba, un doctorado en medicina. Él tiene amplia experiencia en la docencia, se ha desempeñado como catedrático en nivel licenciatura en diferentes estados de la República, es conferencista, es tallerista a nivel nacional e internacional. Ha conducido programas de radio de corte educativo dirigido a mujeres violentadas principalmente. Sin embargo, también en su momento ha sido titular de este programa y además es autor del libro Desde el cristal con que se mira. Es fundador, entre otros programas, de Psicosalud, salud integral para todos, por lo que es nuestro director. Y bueno,
hay muchas cosas que podría platicar del doctor, sin embargo, no nos daría el tiempo. Creo que hablar de su vida sería dirigir todo un programa. Para ello, actualmente se encuentra trabajando en el Hospital General de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Y bueno, sobre este tema que hoy nos compete, pues realmente lo hemos escuchado ya en algunas ocasiones hablar sobre el mismo, pero creo que hoy nos podrá ir hablando ya con más calma. Creo que el doctor siempre se queda con ganas de platicar más de este tema porque yo observo que es un tema que le apasiona. Por eso cuando pensé en el tema de narcisismo, enseguida llegó la imagen del doctor César a mi mente. Doctor, para poder iniciar esta plática, quisiera que nos platicara un poquito sobre esa historia de cuál es el origen del narcisismo. Fíjese que el tema del narcisismo, el concepto del narcisismo es muy psicoanalítico, muy de la tendencia de Freud. Es como si el maestro Freud estuviera hablando de alguna patología del amor. Cuando él escribía, él hablaba, de repente un genio como él parecía que decía más cosas de las que existían en el vocabulario donde él se encontraba y por lo tanto de los que lo leíamos o de los que lo leían en su momento. Entonces parecía que él como que inventaba palabras, como que le daba un sentido a palabras nuevas, o mejor dicho, había conceptos tan complejos que había que buscar palabras nuevas para poderlos denominar, para poder hablar de ellos, para toda una historia en una sola palabra. Y entonces él recurría mucho a la mitología griega. Entonces, el doctor Freud, para poder hablar de un problema que había a la hora de amar, a la hora de negociar, de intercalar emociones, de poder convivir de manera simultánea uno con el otro en las cuestiones del amor, pudo describirlo en base a un mito que fue escrito en la época del esplendor griego, que es el mito de Narciso, donde un niño muy bonito, hijo de un dios, por muchas razones, está padre, ojalá puedan leerlo en algún momento, obviamente no hablaré de todo el mito, pero es un niño muy bonito, hijo de un dios que de repente a la hora de que camina se da cuenta que las ninfas del bosque, la gente que estaba alrededor de él, lo chuleaban mucho, le decían que era muy bonito, que le amaban, y entonces él sentía que no era suficiente, él sentía que por ser el hijo de un dios merecía algo más. Y en algún momento se porta grosero, sobre todo con una ninfa importante del bosque que le grita su amor a los cuatro vientos y entonces él no la escucha. Ella se lastima mucho, ¿no? Se siente no escuchada y va con la diosa del amor y le explica cuál es su postura y entonces por cuestiones que se van dando pues en el mito, él no puede tener como la injerencia de la diosa del amor y entonces recibe el castigo de esta y el castigo de esta implica que él, así como no puede entender el amor de los demás, no podrá verse pues en el espejo, sino que hasta que logre hacerlo, él entonces se dará cuenta que no puede tocar su misma imagen, ni siquiera puede amarse a sí mismo. Y en el momento que se ve en un lago, entonces su imagen se difumina y entonces él cada vez estará más triste por no poder tocar su imagen y entonces muere de amor, muere de soledad, muere, lo dice el mito, como una flor blanca y pura con un corazón amarillo que implica mucho dolor. Entonces, para que Freud pudiera describir cómo es que hay muchas personas que tienen un dolor importante por no sentirse amados a pesar de que la gente les ame, no pueden ver el amor de los demás y se aman solo a sí mismos y en el momento que quieren tocarse a sí mismos, que quieren entender el amor para sí mismos, se llenan de dolor contra sí mismos, se duelen mucho y tienen una muerte psicológica importante, un dolor de mucha depresión, de mucho dolor porque no se encuentran, no pueden tocarse en el espejo, ¿no? Fíjese qué interesante historia nos cuenta a través de este mito, porque entonces ya estamos entendiendo un poco sobre lo que es el narcisismo, ya nos imaginamos de qué nos va a hablar posteriormente, es
una situación a través del mito que observo donde finalmente pues se tienen personas que no tienen capacidad para amarse a sí mismos y que por lo tanto pues no van a tener la capacidad para poder amar a los demás, y el pensar que se tiene una belleza sobrenatural pues es algo bastante complejo, porque entonces nadie me merece. Y doctor, fíjese que entonces quisiera que usted nos fuera comentando ya cuáles serían posibles causas por qué alguien se vuelve narcisista, por qué se da ese trastorno narcisista de la personalidad, qué perfil tiene un narcisista o cuáles son las características que rodean a este tipo de personas que pues nosotros hemos escuchado ya en algún momento que en cuestiones del amor pues generan mucho daño a las parejas. Mire, ahora que me dice esto, que me lanza esta pregunta tan interesante, estamos hablando de dos cosas diferentes. Usted, por ejemplo, me pregunta sobre el trastorno narcisista de la personalidad y la otra sobre el perfil narcisista. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, ahora me acordé de la anorexia. La anorexia, desde un punto de vista psiquiátrico, es todo un síndrome que tiene que ver con un trastorno importante de la personalidad, que tiene que ver con una percepción equivocada del cuerpo, que tiene que ver, por supuesto, con un trastorno de la alimentación, con mucha neurosis en casa. Es todo un síndrome, todo un complejo de cosas que configuran una personalidad patológica señalada por los manuales de psiquiatría famosos, importantes en los que nos basamos para poder definir esto. Entonces, eso es, por ejemplo, el trastorno del síndrome de la anorexia. Pero al mismo tiempo, la anorexia es un síntoma, o sea, que significa no tener hambre. Entonces, por ejemplo, alguien normal, me refiero a alguien que llega al consultorio, por ejemplo, que tiene, no sé, diarrea, ¿no? Porque le hizo daño algo que se comió. Entonces nosotros pensamos, ok, tiene diarrea y tiene anorexia, o sea, no tiene hambre, no tiene ganas de comer, ¿no? Qué sé yo, porque el peristaltismo no está funcionando como debiera y entonces no le dan ganas de comer. Es un síntoma. Entonces, cuando hablamos de anorexia, estamos hablando del síndrome y del síntoma. Igualito pasa con el trastorno narcisista de la personalidad, que implica pues una característica sindrómica que señaló sobre todo el DSM, ahora 5, que está describiendo una patología psiquiátrica de la personalidad completa, o sea, que tiene que ver con muchas características, sobre todo, que están incluyéndose en una psicosis, por ejemplo, ¿no? O sea, la psicosis implica un trastorno narcisista de la personalidad que tiene mucho que ver con el perfil narcisista, que es al que me voy a abocar en este momento. El perfil narcisista, entonces, tiene mucho que ver con un tipo de personalidad que por ejemplo, como dije antes, que tiene que ver con el mito de Narciso. O sea, es un problema de relación con las demás personas que en algún momento tiene, por ejemplo, un sentido exagerado de prepotencia en su personalidad, por ejemplo. Necesita, por ejemplo, un sentido de privilegio y necesita estar admirándose o que la gente le admire de manera excesiva y constantemente. Si no pasa esto, se siente mal, se deprime o siente que no tiene sentido la vida que está llevando en ese lugar. Espera que le reconozca normalmente como superior, incluso que sin logros se pueda justificar él como una persona o ella como una persona superior. Normalmente cuando tiene algún logro o algún talento, los exagera y es importante que la demás gente lo exagere para que se sienta bien. Es una persona que está preocupado por fantasías acerca del éxito. Normalmente está buscando poder, brillantez, como decía usted hace ratito, la belleza perfecta y o la pareja perfecta que cubra estas necesidades de las que he estado hablando anteriormente, ahorita, pues, ¿no? Además de que estábamos diciendo que creen que son superiores, creen que ellas pueden vincularse con personas especiales, es decir, solo buscan personas que creen que son como ella, las personas que esta persona identifica como inferiores, no se relaciona con ellas o huye de ellas. Por lo tanto, entonces las características de humanización propia las desconoce, no se enfrenta con cosas que tienen que ver con su propia humanidad.
Normalmente estas personas monopolizan conversaciones, como dije, ¿no? O sea, desprecian y ven con desdén a personas que no hablan de lo que a ellos les interesa. Buscan favores especiales con las personas con las que se relacionan y utilizan al resto de las personas para poder satisfacerse, ¿no? Por supuesto, entonces sacan una ventaja importante para lograr lo que desean. O sea, normalmente buscan padrinos, no sé, personas que les ayuden a estar por encima de los demás. Y entonces, pues por lo tanto, entonces envidian lo que los demás tienen porque creen ellos merecedores, se creen merecedores de eso, o sea, sienten que esto implica, ¿no? Implica tener como lo mejor, ¿no? Pues entonces, por lo tanto, por lo que acabo de decir, son personas entonces impacientes, tienden a enojarse mucho, son profundamente violentos, tienen una dificultad importante para regular sus emociones en la conducta diaria, ¿no? Entonces niegan muchas cosas que tienen, muchas emociones que poseen ellos mismos, como todos lo hacemos, pero además imputan a los demás responsabilidades que ellos tendrían que tener para poder ellos liberarse de esas responsabilidades que en algún momento ellos tendrían que haber asumido, pero que no pueden porque esto implicaría como la humanidad de la que están huyendo. Recordemos que en el mito de Narciso, el Narciso es hijo de un dios y entonces repele la parte humana, porque no solo es hijo de un dios, sino es hijo de un dios, pero también la otra mitad la tiene de humanidad, o sea, es hijo también de una humana. Entonces, repele naturaleza humana y de ello viene el castigo tan fuerte. Y es importante hablar del castigo. Es como si el narcisismo fuera una máscara con la que se vive constantemente, pero el sentido real es un castigo importante. Sufren los narcisistas, sobre todo por depresión. Hay índices importantes de suicidio en los narcisistas. Realmente son muchos elementos que nos ha mencionado, doctor, y qué bueno que nos hace esa diferencia entre el trastorno de la personalidad, que ya ha sido considerado por el DSM en este momento 5 como una patología psiquiátrica de la personalidad, que usted nos dice, ¿no? Y entonces nos habla de este perfil que tiene un narcisista y que yo creo que le estamos escuchando y enseguida en las sospechas que nosotros tenemos de algunas personas que conocemos, empezamos a relacionar pues muchos elementos que se identifican con personas que son así y entonces creo que lo que usted nos comenta es importante porque nos da un signo de alerta, ¿no? Tenemos una alerta para tratar con este tipo de personas que pues no es nada fácil porque como usted nos menciona, son personas que de alguna manera llegan a utilizar a otras para fines personales y para lograr cierta satisfacción que contribuya a que se sigan viendo como superiores y entonces con esto, bueno, voy observando que está completamente relacionado con el amor, pero pues también tenemos que estar muy al pendiente si tenemos nosotros un hijo con ya estas características, que si nosotros tenemos un amigo o una amiga con estas características, porque normalmente cuando se habla del mito siempre se piensa en un hombre, pero también puede haber mujeres narcisistas, ya usted nos lo mencionará. Y bueno, estas cuestiones de que buscan la admiración constante, pues es un signo de alerta para que nosotros podamos estar muy al pendiente con las personas y yo creo que cuando se habla del amor, pues hay que tener ese cuidado, ¿no? En la cuestión de la pareja, yo creo que usted nos va a hablar sobre este tema más a profundidad, pero hay que estar muy al pendiente de con quién estamos hablando, ¿no? Con quién nos estamos relacionando, porque el hecho de que alguien tenga esa preocupación por constante, como usted dice, por el éxito, pues no es algo tan positivo, porque en la vida tenemos cosas buenas, vamos avanzando, vamos teniendo éxito en algunas cosas, pero también podemos, pues, fracasar en algunas otras, ¿no? No todo es perfecto y entonces ellos buscan la perfección, ¿no? Como también ya nos lo mencionó y pues yo creo que en una plática no nos van a permitir casi hablar, ¿no? Porque usted nos dijo, monopolizan las conversaciones, entonces llega a ocurrir en algunas circunstancias que estamos platicando con alguien y de repente así como que nuestra opinión no es válida
o no nos quieren escuchar o simplemente monopolizan la palabra, ¿no? Entonces, esto es muy importante, doctor, porque fíjese que de repente nosotros podríamos encontrarnos con una persona así y no darnos cuenta de que solamente está buscando utilizarnos y sacar un beneficio personal, y cuando ya no le seamos útil, pues simplemente nos puede hacer a un lado, ¿no? Porque realmente el interés ya se acabó, ¿no? Ya me dio lo que me tenía que dar, y yo creo que en ese contexto, pues este tipo de personas, solo si requieren nuevamente de la persona la van a buscar, ¿no? Si no, simplemente nunca más la vuelven a buscar. Y pensaríamos que son personas sumamente seguras, sin embargo, usted nos ha dicho, envidian a los demás por aquello que tienen y que ellos no pueden tener, ¿no? Porque ellos deben ser lo máximo, ellos son los que deben de estar siempre arriba y los que deben de tener el control de todo. Y entonces observo algunas debilidades que usted nos menciona, doctor, y precisamente quisiera que nos ahondara en ese sentido, porque usted nos dice que tienen dificultad para regular las emociones, doctor. Entonces, ¿cuál es la debilidad de una persona narcisista? ¿Qué tipo de apoyo requieren para poder sobrellevar esta situación? ¿Un narcisista tiene cura? Me preguntaría. Y sobre todo también quisiera que nos hablara un poco sobre la autoestima. ¿Qué pasa con el autoestima de los narcisistas? Porque tenemos la idea de que cuando alguien se muestra superior ante los demás, su autoestima está sumamente fortalecida, y pues sabemos también que en muchas ocasiones no es así. En realidad, una baja autoestima puede proyectarse o enmascararse, porque también usted nos dijo esta palabra, ¿no? De que es como utilizar una máscara, y entonces pues puede ser que no lo que estamos proyectando sea real. Justo lo que está usted diciendo de que podemos encontrarnos con una persona narcisista y saber si podemos salir lastimados o no, me recuerda de la contraparte del mito de Narciso. Justo la persona con quien se relaciona, o sea, se relaciona con muchas personas, pero la que hace la antítesis, pues, del Narciso es Eco, que es una ninfa del bosque que hablaba, que decía y que le grita su amor a Narciso, y entonces no la escucha, ¿no? Como dice usted, de repente nosotros platicamos a veces con personas que solo hablan de sí mismo, ¿no? Y aunque nosotros les digamos, fíjate que tengo dolor de cabeza, ¿no? Entonces la otra persona contesta, ay, sí, a mí también me duele la cabeza, bla, 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 y empieza a hablar de sí mismo y se olvida, no te escucho nunca, ¿no? O en el momento en el que pareciera que alguien podría estar conversando contigo, en realidad no está conversando, o sea, está hablando de sí mismo, ¿no? Eso le pasa a Eco. Eco se siente no escuchada, y ese es el dolor más grande de ella, y entonces el mito dice que después de que se siente despreciada y no escuchada, se va a vivir a una cañada, y por eso en las cañadas o en ciertos lugares donde habita Eco, o sea, donde habita el silencio, el no ser escuchado de alguna manera, Eco repite algunas veces lo que tú dices, ¿no? Hola, 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 ¿no? O sea, es como esta necesidad de sentirse escuchado. O sea, Narciso no va solo, Narciso va junto con una persona que necesita sentirse escuchada. Y entonces esto que probablemente generará en los tiempos modernos, pues que la persona se aísle y haga justo lo contrario, y entonces quiera sentirse escuchada y repetir muchas veces lo que los demás dicen, ¿no? O sea, ser un reflejo de los demás, o bien alejarse de este narciso y ser otro narciso en otro lugar para poder repetir constantemente cosas que tienen que ver consigo mismo y ser escuchado. O sea, se genera una cadena. Es muy probable que actualmente pueda generarse esto una cadena. Yo vivo con un narciso y entonces en el momento que no estoy con él, porque no me deja hablar, porque no me escucha, yo en otro lugar y en otro momento hablo constantemente de mí porque tengo esa necesidad, me convierto en un narciso y se hace una especie de cadena. Es muy probable que tengamos que ver a nuestro alrededor y buscar a los narcisos con los que vivimos, con las personas con las que nos relacionamos, pero creo que sería bastante más revelador buscar en el espejo qué tanto soy escuchado, qué tanto tengo la necesidad de poder ser visto, ¿no? Creo que es como muy revelador. Me parecería interesante que el creador de esta idea, que es el mismo Freud, viera las selfies que nos tomamos, si no todos los días, al menos en algún momento de la semana, ¿no? En algún momento
cómo es que necesitamos ser vistos si nos tomamos una selfie, la actitud con la que nos tomamos una selfie, la actitud con la que tomamos una fotografía a lo que nos comemos o a lo que estamos mirando. Esto es una necesidad imperante de sentirnos escuchados, de sentirnos vistos. Es una manera muy parecida a la de Narciso, de querer verse en el reflejo del lago, ¿no? Y no poderse tocar. Pero creo que es todavía más triste sacarse una selfie y adornarla y configurar una personalidad que nosotros sabemos que no somos. Es muy probable, es muy común que nosotros saquemos una selfie, incluso la publiquemos, y es un personaje que no existe y nosotros lo sabemos y queremos engañar a los demás, pero esto nace de la necesidad de engañarnos a nosotros mismos y decir, no me gusta necesariamente lo que veo en el espejo, me pone triste, me pone enojado, y entonces benditas aplicaciones que hacen que se cambie esto, y entonces generamos un personaje que no somos y lo vivimos desde ahí y no queremos ver al espejo real, y entonces nos empezamos a ver a través de estos personajes que nosotros mismos publicamos, que nosotros mismos creemos. Y usted me preguntaba cuál es la debilidad que un narcisista tiene, o sea, cuál es lo peor que le podría pasar, pues, ¿no? A este narcisista. Y la debilidad que tiene un narcisista es la capacidad de autorreflexión y de autoanálisis. O sea, no reflexiona para sí mismo, no hace un autoanálisis. Miente, por ejemplo, cuando genera una circunstancia que está lejos de la realidad. En muchas ocasiones, la mayoría de ellas, sabe que no están en la realidad, pero se la cree a sí mismo, o sea, crea esta realidad alterna en su interior. Yo he tenido la oportunidad de convivir con algunas personas narcisistas por mi trabajo, quizás un poco algunos conocidos alrededor, y es como muy característico, o sea, cuando se dan cuenta que han cometido un error, cuando se dan cuenta que hay un muro real con el que chocan, entonces crean una realidad alterna, se la creen, tienen la necesidad de creérsela, porque es importante, es como el asunto de crear, sabotear, de tener de su lado al espejo, ¿no? Como el asunto 100% narcisista de la madrastra de Blancanieves, ¿no? O sea, donde soborna de alguna manera al espejo y mucho tiempo el espejo le dice que ella es la más bella, etcétera, le dice lo que quiere escuchar, pero hay un momento donde indudablemente la naturaleza regresa a su cauce y el espejo le dice la verdad, y entonces es cuando y aquí viene otra de las debilidades, cuando viene el dolor importante, violento, de impotencia. Es la característica más importante del narcisista. Se siente impotente y necesita de otra persona para que le rescate, para que le satisfaga necesidades casi siempre, ojo con esto, necrofílicas. O sea, ama lo que no es humano, lo que no está vivo. O sea, ama las pertenencias materiales, la imagen, o sea, lo que no está vivo normalmente le dan un sentido a las cosas materiales y las colocan en lugar de su propia humanidad. Entonces, por eso es como tan característico que los narcisistas sean delincuentes, cometan actos ilícitos, lastimen a las demás personas y tengan una característica sociopática importante, o sea, que se relacionan con las demás personas sin tomar en cuenta sus emociones, lastimándoles casi siempre. Y bueno, y dice usted que si entonces tienen una cura, por supuesto que tienen una cura, necesitamos terapia, ¿no? Ubicar nuestro lado humanista, ¿no? Nuestro lado vivo, ¿no? Este lado humano, nuestro olor, nuestra emoción, nuestra imagen real. Es muy importante contactarla, esto dará siempre una plenitud más importante. Entonces, ojo con esto. Es muy importante saber que el lado débil de los narcisistas está en reflexionar sobre sí mismo, la autoaceptación. Y ojo, o sea, cuando hablamos de autoaceptación, estamos hablando de autoestima. Tienen un problema serio de autoestima. Como usted dice, pareciera que no lo tienen, pero es cuando más lo tienen. Yo he visto sufrir a las personas
narcisistas justo por problemas de autoestima, o sea, no estiman lo que verdaderamente son y crean una imagen alternativa. Ojo, creo que sería muy importante vernos al espejo, analizar nuestras selfies, analizar nuestra galería de fotos para ver si nosotros estamos un poquito en eso. Y habría que dar la vuelta hacia las personas con las que convivimos para saber si ellas son como Eco, ¿no? Como aquella ninfa del bosque. Wow, doctor, de verdad que yo creo que quisiera seguirle escuchando y escuchando y escuchando y mire, por eso estoy hablando poco realmente, porque ya sabe que me gusta hablar mucho. La verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho de por sí y que soy muy observadora precisamente. Y entonces yo en algún momento pensaba, creo que en nuestra sociedad hay o habemos muchos narcisistas, porque de verdad que ahora que usted menciona la red social, digo, pues es un campo súper importante de estudio, ¿no? Para poder observar las conductas y ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque como que me contagio, ¿no? Me contagio, decía usted en algún momento, puede ser que alguien solo habla sobre sí mismo y entonces también alguien más se contagie y también hable sobre sí mismo y es muy común observar en nuestra sociedad que no se sabe escuchar y eso que usted menciona es algo súper importante que yo lo remarco mucho en mis alumnos, sobre todo de licenciatura. Siempre les digo a las trabajadoras, futuras trabajadoras sociales o futuros trabajadores sociales, sepan escuchar, que tengan de verdad una escucha activa. Porque es muy común el que alguien está platicando y eso que usted nos dijo de que ahora a mí también me pasó, o fíjate que a fulanito también le pasó, entonces ya no permite escuchar, ¿no? Entonces es algo que realmente llega a afectar. A veces las personas quieren ser escuchadas y encontrarse ante este tipo de situaciones, pues no es agradable, pero lo preocupante aquí es que es una gran cantidad de población que tiene ese tipo de conductas, donde le están platicando algo y le están diciendo, fíjate que me duele, ay, es que a mí también me dio un dolor y ya no dejó que la otra persona hablara, ¿no? Entonces, es un problema, yo diría, de tipo social, ¿no? Todo esto que nos fue mencionando, pues sí es bastante importante para que nosotros vayamos analizando cada vez más a las personas, podamos entender entonces que si la principal debilidad que usted nos dice, pues es que no tienen una capacidad de autorreflexión y de autoanálisis y de autoaceptación. Híjole, con esto yo creo que ya tenemos un panorama muy completo, porque no puede ser que como seres humanos no tengamos esa capacidad de reflexionar, ¿no? Y de analizarnos y de darnos cuenta que hay cosas en las que vamos muy bien, en otras nos hace falta, en otras nos hace falta experiencia y tener siempre esa idea de que nunca dejo de aprender y puedo aprender de todos y la humildad que se puede tener, que por supuesto con estas características que usted nos da, pues entiendo perfectamente que un narcisista jamás podría tener humildad porque ya usted nos mencionaba, no van a aceptar sus errores, van a culpar a otros por los errores cometidos, pero ellos jamás se van a hacer responsables de lo que hayan hecho mal, ¿no? Sin embargo, lo que hayan hecho bien, eso sí, lo van a exaltar y lo van a utilizar. Entonces, creo que con esto, pues ya debe existir mucha preocupación en quienes están escuchando el programa sobre si yo me relaciono con una persona así, ¿no? Porque realmente me va a generar muchos problemas, ¿no? Ahí yo, cuando usted hablaba, decía, bueno, ¿y qué va a pasar cuando dos narcisistas se encuentran? ¿No? Híjole, qué complicada situación porque pues una rivalidad tremenda entre ambos y bueno, vamos a seguir platicando con usted, doctor, porque no quiero quitarle el tiempo para que usted hable porque realmente creo que tiene mucho que aportar en este tema. Bueno, estoy segura más bien. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa en voz nuevamente de la psicóloga Karen. Ella ahora nos va a explicar muy brevemente precisamente lo que es el trastorno de la personalidad. Como usted, doctor, ya lo hizo, nos hizo esa mención de las diferencias. Al principio, Karen, pues explicó lo que era narcisismo y ahora va a explicar el trastorno narcisista de la personalidad. Y posteriormente vamos a escuchar una canción que creo que fue muy bien elegida porque usted nos dice, los narcisistas mienten. Creo que llega el momento en el que tantas mentiras, pues para ellos son verdades, porque ellos se las creen. Entonces hay una canción
de Sin Bandera que se llama Mientes También, ¿no? Esta canción en este momento la vamos a escuchar acompañado de Pandora, pero es una canción que pues a mí me parece importante porque creo que refleja mucho de lo que es un narcisista, así que no pensemos que va a haber honestidad. El doctor ya nos dijo, lamentablemente un narcisista se puede volver un delincuente o va a lastimar a las personas precisamente por mentir también. Vamos a escucharla. Psicosalud informa. En 1968, Code introdujo el término trastorno narcisista de la personalidad. En 1980, la Asociación Americana de Psiquiatría, debido al interés clínico que ha ido originando el trastorno narcisista de la personalidad, lo incluye en su clasificación de enfermedades mentales. El trastorno de personalidad narcisista se determina por un patrón general de grandiosidad, es decir, de grandeza, necesidad de adulación y falta de empatía. El trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, tanto en las relaciones como en el trabajo, la escuela o en los asuntos económicos. De manera común, las personas con trastorno de la personalidad narcisista se sienten infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Aunado a ello, existe la posibilidad de que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que incluso otras personas no se sientan a gusto con su compañía. Que te quedarás conmigo una vida entera, que contigo adiós invierno, solo primavera, que las olas son de mar y no de agua salada. Yo te creo todo y tú no me das nada, tú no me das nada. Es que si sigo a tu camino llegaré hasta el cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego y me brilla el mundo cuando dices fuego, cuando dices luego, cuando dices siento, siento que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me hace sentir vivo, aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, Que me sabe a verdad todo lo que me das y ya te estoy amando. mientes también, Es que he llegado a imaginar que mi amor llenas tu piel. y aunque todo es de papel, mientes también. Cuando dices siento, siento que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me hace sentir vivo, aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, Que me sabe a verdad todo lo que me das y ya te estoy amando. mientes también, Que he llegado a imaginar que en mi amor llenas tu piel y aunque todo es de papel, mientes también, y aunque todo es de papel,
Esperamos hayan disfrutado esta canción. Como la canción dice, llega el momento en el que ya me creí todo y entonces se va a enamorar profundamente de la persona por todo lo que le está diciendo, porque realmente cree que se va a quedar con ella toda la vida. Pues hay que ser un poco realistas, hay que analizar este tipo de comentarios que alguien nos pudiera decir. Doctor, para poder continuar con este tema tan interesante, ¿qué busca entonces el narcisista precisamente en el amor? Y algo súper, pues yo creo que relevante que tendría usted que mencionarnos, ¿qué riesgos corre quien se enamora de un narcisista? Porque es un tema sumamente amplio. Qué bonita versión puso usted. Es una canción, de hecho, muy bonita y además esta versión está padrísima. Y justo el asunto de saber que el narcisista miente muy bien es muy interesante. O sea, justo, o sea, su personalidad está basada en mentirse a sí mismo. Aprendió a mentir, o sea, sabe, es un maestro de mentir, pero es muy importante para esto, o sea, creo que no podríamos hablar de mentir si no entendemos en qué consiste la verdad. La verdad es, a mí me gusta mucho el concepto un concepto positivista de Manuel Kant, que dice que la verdad es la aprehensión de la realidad por la conciencia cognoscente. O sea, la realidad es algo que existe independientemente si me gusta o no, o sea, si la conozco o no. O sea, es probable que exista un árbol rarísimo, no sé, en África, y yo no lo conozco. Eso es real, o sea, ahí está. Pero solo se hace verdad hasta que yo lo veo, hasta que mis sentidos lo aprenden, o sea, con H, lo agarran. Entonces, ese árbol rarísimo, mientras no lo veo, solo es realidad. Hasta que yo lo veo, entonces se hace verdad. O sea, hay tantas verdades como individuos, porque la verdad solo está en el interior de cada quien. Lo que para mí es verdad, igual y para usted no lo es, porque usted tiene una percepción distinta del mismo objeto que estamos mirando, ¿no? A lo mejor nadie nos garantiza que para mí el color verde, ahorita estoy mirando una planta, por ejemplo, ¿no? O sea, nadie nos garantiza que el color verde que usted vea, lo vea del mismo tono que yo, solo que nos enseñaron a los dos que eso que nosotros estamos mirando se llama verde. O sea, la verdad es profundamente relativa. Entonces el narciso lo que hace es que cuando se da cuenta de una realidad que no le gusta, crea una verdad alternativa, crea una verdad que le conviene más, que puede ser compleja de entender para las demás personas. Entonces intenta maquillar la realidad para que los demás piensen en la verdad como él la ve. Y entonces el hecho de mentir implica maquillar la realidad para que el otro cree una verdad similar a la que él está creando. Por lo tanto, entonces implica que el narciso necesita controlar hasta tu manera de percibir las cosas, pero sobre todo su manera de percibirte a ti. Eso es muy importante saberlo. Por eso entonces es importante que hablar de amor, pues es un tema fundamental en el asunto del narcisismo, porque el narcisismo nace como una patología del amor. O sea, el amor está enfermo precisamente porque tiene un complejo importante desvirtualidad de la realidad. Entonces, cuando una persona intenta conquistar, llamémosle así, a otra persona, en realidad le vende una realidad maquillada. Pero no olvidemos que el enamoramiento, no el amor, el enamoramiento es solamente ver las cosas buenas de la otra persona. Es muy fácil que nosotros nos enamoremos de un narcisista, de un narciso. Es muy fácil, justo porque crea una realidad, crea, o sea, maquilla una realidad que pues casi siempre es ficticia. Y cuando nosotros tenemos cierta necesidad tenemos soledad, tenemos necesidad de cariño, tenemos hambre de algo, y entonces cuando vemos esas figuras tan perfectas que tienen que ver con el delineado de esa realidad, pues nos enamoramos, es muy común. Acuérdense que el enamoramiento es el secuestro de la razón, o sea, cuando estamos enamorados no pensamos, solamente vemos las cosas buenas que algo o alguien tiene, y el amor nace
cuando muere el enamoramiento, o sea, solo hasta que vivimos con esa persona y entonces conocemos sus verdaderos defectos. O sea, una persona perfecta, ahora se los digo desde el punto de vista terapéutico, es muy importante definir a una persona perfecta. Una persona perfecta es la que tiene un equilibrio entre sus virtudes y sus defectos. La persona perfecta no es una que no tiene defectos, eso no existe. Pero eso es lo que nos quiere hacer pensar el narcisista. Y eso es lo que quiere ver el enamoradizo. O sea, cuando nosotros tenemos necesidad y nos queremos enamorar, siempre queremos ver en una persona solo sus beneficios, solo sus cualidades, y no queremos ver sus defectos, ¿no? Entonces, es la pareja perfecta, el enamoradizo y el narciso. Pero el verdadero problema viene hasta que se juntan, hasta que viene el proceso del amor, que es, ahora sí, el intercambio de personalidades, lo que yo soy y lo que te quiero dar y lo que además quiero recibir de ti. Y entonces veremos que el narciso no aporta, solo está, solo recibe y no aporta. Incluso en el momento de aportar le cuesta mucho trabajo escuchar, le cuesta mucho trabajo dar un masaje, le cuesta mucho trabajo brindar bienes, le cuesta mucho trabajo ceder lugares, espacios y por supuesto la atención de los demás, ¿no? Ceder la atención de los demás. Entonces, normalmente el narcisista busca ser reconocido constantemente y entonces la persona que está enamorada reconoce, pero cuando tiene la necesidad de amar, cuando muere el enamoramiento y nace el amor, verdaderamente sufre el enamoradizo y se convierte en eco, en esta persona que no es escuchada y normalmente es una persona profundamente sola, ¿no? ¿De quién se enamora el narciso? Pues normalmente se enamora de una persona con profunda necesidad, ¿no? Que tiene esta profunda necesidad de ser acompañado y normalmente, por cierto, Eco es un personaje que si nosotros vamos a una cañada o a un lugar donde está hueco y donde hay eco, nos vamos a dar cuenta que no la vemos, no vemos a Eco. O sea, Eco no se ve, ¿no? Es alguien invisible para los demás. Creo que todos conocemos algún tipo de personalidad de gente que no le gusta ser vista, que cada vez que puede tener el protagonismo en algún lugar, rehuye y se esconde atrás de algo o de alguien. Entonces, el narciso le gusta codearse con las personas que le brindan satisfactores para lo que necesita, pero sobre todo se enamora, está con alguien que no se ve, alguien que solo da. Y cuando esta persona ya no dé, ya necesite verse, pues entonces Narciso se va y abandona a Eco. O como dije antes, es probable que podamos vivir muchos narcisos en un mismo lugar y solamente imperará el más imponente y nosotros seremos imponentes en otro contexto, en otro lugar, ¿no? O sea, nadie me asegura a mí una manera de narcisismo mía es esto a lo que me dedico, hablar, por ejemplo, ¿no? O sea, es probable que esto sea así. ¿A qué nos dedicamos? Las personas que me están escuchando, ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se manifiestan? ¿Son verdaderamente escuchados? En el proceso sano del amor, las parejas nos escuchan y son escuchados por nosotros. ¿Te pasa eso? ¿O tienes que huir a otro lugar para ser escuchado? Nos deja entonces, doctor, una autorreflexión, ¿no? Vamos a analizarnos desde que usted nos venía mencionando. Vamos a analizarnos, por ejemplo, qué subimos a las redes sociales, las selfies que tomamos, porque, bueno, es interesante esta parte de que usted nos iba mencionando de que se puede maquillar una realidad. Y fíjese que uno puede observar a través de redes sociales cómo se va construyendo toda una realidad, ¿no? De las personas, e incluso a mí me ha tocado platicar con personas que me dicen, es que de lo que yo publico realmente nada vivo, ¿no? O sea, lo hago porque me hace sentir bien, porque de momento mi autoestima se eleva, ¿no? O sea, hay personas que están conscientes de que están haciendo algo para poderse sentir mejor. Hay otras tantas que yo creo que obviamente pues no están para nada conscientes, sino que lo que buscan es construir precisamente esa realidad que usted dice. Y me pareció importante el hecho de que nos diga que
pues finalmente la verdad existe, nos agrade o no, pero que pues simplemente se hace verdad hasta que yo la veo, porque entonces nos habla usted de una subjetividad en las verdades, porque cada quien puede tener su propia verdad. De hecho, se ha hablado en muchos contextos, hasta en el científico, ¿no? De que no existen verdades absolutas. Entonces, pues cada quien tiene su verdad y cada quien se cree ciertas cosas. Entonces, puedo estar muy convencida de que esta es la verdad, porque yo así lo veo, así ya lo percibí, ya lo interioricé. Sin embargo, alguien lo puede ver de manera distinta, ¿no? Entonces, esa necesidad que tienen los narcisistas de ser el centro de atención, pues es algo bastante identificable. Yo creo que con esto nos podemos dar cuenta de cuando una persona tiene estas características para poder tomar nuestras precauciones. Yo creo que, como usted bien lo dice, el hecho de que ellos vayan creando la verdad que más les conviene y sobre todo que sepamos, ¿no? Lo que usted nos dijo de que pues en realidad lo que van buscando es manipular al otro para que el otro también lo vea como él quiere, ¿no? Que eso es algo también, pues yo creo que algo que se debe destacar porque en el enamoramiento usted nos dijo, recuerdo, nos dijo es un secuestro de la razón, ¿no? Sabemos muy bien que estar enamorado, pues de alguna manera significa una reducción de la inteligencia. Entonces, en esa reducción de la inteligencia, pues no voy a tener la capacidad de observar las cosas malas, ¿no? Solamente veo lo bueno y somos capaces nosotros en ese estado de decirle a una persona, de verdad que no te veo ningún defecto, ¿no? Y somos honestos porque finalmente estamos enamorados, ¿no? Ya después cuando pasa el enamoramiento podemos decir, híjole, ¿por qué no le vi tantos defectos, no? Si ahí estaban presentes. Sí. Eso nos suele ocurrir, es muy normal, pero esa etapa donde ya se va construyendo el amor, creo que ahí es la etapa más difícil para, tanto para el narcisista como para la persona que está con ella, porque imagínese, yo no visualizo una situación donde siempre hay que estar escuchando al otro, siempre hay que aplaudirle al otro, hay que admirarle, híjole, qué complicado, ¿no? Y bueno, en este contexto, por eso entiendo ahora que pues realmente una relación así no funciona y he escuchado, en algún momento escuchaba a una psicóloga dar una conferencia también muy interesante donde ella platicaba que incluso ella lo vivió, ¿no? Y entonces decía, es que llegó el momento en que yo me sentía tan pequeñita, pero tan pequeñita, sin la capacidad de poder hacer realmente algo, ¿no? Y decía, todo lo que él me decía yo lo hacía, ¿no? A grado tal de que tenía hasta pues mis contraseñas de tarjetas de crédito y entonces llegó el momento en el que utilizó las tarjetas de crédito sin avisarme, ¿no? Y entonces, bueno, la dejó con una tremenda deuda y bueno, son situaciones bastante graves porque no nada más se trata de esa admiración que debe de haber, ¿no? Que finalmente usted decía, van a buscar a personas que tienen una necesidad de ser acompañadas. Entonces, pues deben ser muy astutos los narcisistas para poder identificar ese tipo de personas y por supuesto que cuando se encuentran con alguien que pensaban que tenía esa necesidad, pero que al final le demuestra que no, pues obviamente la van a abandonar enseguida porque no les conviene estar con ellos, ¿no? Bueno, doctor, y también hay un tema del que casi no se habla. Nosotros comúnmente, como lo hablábamos antes de iniciar el programa, pues estamos acostumbrados a escuchar la palabra narcisista y enseguida la relacionamos con el amor. Pero me gustaría que usted nos platicara un poco sobre qué pasa cuando ese narcisista tiene hijos. ¿Qué relación se va a establecer con los hijos, no? Y además me surge la duda de si el narcisista realmente es capaz de amar a sus hijos, porque a veces pensamos, bueno, pues no es muy bueno para amar a las parejas, pero a los hijos sí los ama, ¿no? Y los hijos le cambiaron la vida. ¿Qué riesgos corre sobre todo el hijo de un narcisista? Es que sí, cuando dice usted que cuando nosotros hablamos de narcisismo pensamos en la pareja, más bien cuando nosotros hablamos de amor pensamos en el amor de pareja, pero el amor se generaliza, ¿no? Como decía por ahí una canción sesentera, ¿no? El amor está en el aire, ¿no? O sea, el amor está en todos lados, ¿no? O sea, hay amor hacia mi trabajo, hay amor hacia mis hijos, hay amor a mis papás, etcétera, ¿no? Hacia todo lo que hacemos, porque el amor es una manera de relacionarnos. Como yo siempre digo, el amor es una negociación con el objeto amado, ¿no?
Entonces, por supuesto que cuando se tiene hijos, nosotros amamos a nuestros hijos. Y entonces aquí puede existir esta patología del amor llamada narcisismo, donde en el punto central de la atención del contexto, pero sobre todo de mis hijos, giro yo, ¿no? O sea, no sé, en mi caso sería una relación césar-céntrica, ¿no? O sea, donde César está al centro de todo, ¿no? Donde cuando mis hijos se caen, ¿no? Y entonces, no sé, se cae uno de mis hijos y entonces yo le digo, ah, sí, cuando yo tenía tu edad me caí y yo me levanté y yo hice esto y cuando yo tenía tu edad, hacía ya esto, o sea, todo aparece donde yo estoy al centro de todo y entonces la personalidad de los hijos empieza a ser como uno de estos satélites o planetas que giran alrededor mío, cuando hay muchos momentos en los que el narcisismo es fundamental para los hijos, o sea, o mejor dicho, el egocentrismo, o sea, donde ellos necesitan que su yo sea el centro, al menos en su verdad, en su manera de vivir la vida, pero yo, Narciso, no se los permito. Entonces, normalmente, los hijos de los narcisos son niños abusados, o sea, son niños, o sea, que han sufrido abuso económico, psicológico, físico, incluso sexual, pues, pero en realidad me estoy abocando a todos los demás abusos, ¿no? Donde yo, padre narciso, los ocupo para mi bienestar, para mi felicidad, para mi tranquilidad, en lugar de lograr su felicidad esté al centro de todo o que la enseñanza en sus capacidades sea lo principal. Más bien, la enseñanza en sus capacidades están basadas en mis necesidades. Entonces, normalmente cuando los hijos se hacen adultos, los hijos de un narcisista se hacen adultos, pues entonces normalmente es gente muy adolorida, es gente que tiene problemas muy serios de personalidad, es decir, que tienen, por ejemplo, algo que nosotros llamamos el síndrome de la decadencia. O sea, gente que necesita una fijación importantísima con la madre, o sea, con el símbolo materno, es decir, con la necesidad de ser satisfechos en la nutrición, en el calor, etcétera, y buscan como pareja a una mamá, por ejemplo, ¿no? Normalmente los hijos de los narcisos tienen pues un narcisismo acentuado, ¿no? O sea, necesitan ser vistos fuera de la casa, fuera del resplandor del narciso inicial. Y por supuesto, tienen, como dije antes, rasgos muy marcados hacia su inclinación necrofílica. O sea, normalmente su satisfacción personal estará siempre pues basado en lo material, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con su felicidad, siempre es algo externo a ellos, porque nunca se les hizo ver que era valioso lo que ellos representan y lo que ellos son. Entonces, sí, los narcisistas son capaces de amar a sus hijos, por supuesto, todos. Nada más que, repito, por enésima ocasión, el narcisismo es una patología del amor. O sea, los narcisos aman a sus hijos, pero de una forma patológica. Y entonces los riesgos que corre un hijo de un narcisista pues normalmente son personajes solos que en algún momento de la vida son como Eco, ¿se acuerdan de Eco? Y ya hablamos de ella, y entonces normalmente se deslumbran con todo lo que está afuera de ellos, ¿no? O sea, porque la luz que ellos tienen dentro, que todos tenemos dentro, ha sido como muy opacada por el resplandor del narciso principal. Entonces, son narcisos en potencia. Por eso creo que el narcisismo actualmente tiene un tinte pandémico, ¿no? O sea, es importante que reflexionar cómo es que es probable que todos tengamos un toque narciso, ¿no? Repito lo que dije hace rato. Habría que ver si los que nos están escuchando ahora tuvieron un personaje narcisista como padre o como madre. Habría que ver qué tipo de pareja tenemos, habría que ver qué tipo de pareja queremos, habría que ver la manera de relacionarnos, ¿no? Habría que ver, como dije antes, nuestra galería de fotos y habría que ver cuáles son nuestros intereses, ¿no? Porque es muy probable que en algún momento de nuestra vida hayamos sido eco, ¿no?
y en otro momento de la vida estemos desarrollando el narcisismo. Y es probable, ojo con esto, que el éxito esté basado en una tendencia narcisista, ¿no? No es malo buscar el éxito, al contrario, eso es bueno. El éxito es alcanzar nuestras propias metas, pero habría que ver si el éxito que estamos buscando tiene que ver con una imagen que nosotros estamos maquillando de la realidad o con una imagen que nosotros queremos de nosotros mismos. Si el éxito está basado en nuestra imagen, ojo, ojo, porque creo que estamos equivocados, estamos mirándonos en el lago y en el momento de tocar nuestra imagen, seguramente se difuminará. Doctor, fíjese que entonces quisiera hacerle un comentario para que usted nos los aclare antes de hacerle la siguiente pregunta. Sí. Ahí podríamos relacionar a los padres que usted nos hablaba de una realización a través de los hijos. Es muy común que los padres obliguen a por ejemplo, la mamá que quiso estudiar ballet y que nunca pudo, que la niña vaya a estudiar ballet, o que el padre quiso ser médico y entonces mi hijo a fuerza tiene que ser médico, ¿no? He visto muchos casos donde, bueno, trabajo con jóvenes de bachillerato y ellos me han dicho, no me dejan estudiar lo que yo quiero, mis papás dicen que yo tengo que estudiar tal cosa, ¿no? Y observo mucho esas conductas o que, por ejemplo, en redes sociales es constante y constante y constante estar publicando a los hijos, ¿no? Estar exaltando los triunfos de los hijos. ¿Hay alguna relación o no tiene nada que ver? No, no, sí tiene que ver. Es importante ubicar esto que está usted diciendo. Hay padres que se realizan o realizan lo que no lograron ellos alcanzar a través de los hijos. Y eso es común, o sea, pasa mucho. Y es probable que sea un tinte narcisista, pero hay que entender un equilibrio que creo que nosotros podemos establecer. Hay muchos momentos cuando los hijos son pequeños en los que a veces nosotros como padres tenemos que darles alguna inclinación acerca de lo que ellos pueden ser y esto no lo escogerán ellos, ¿no? Esto nosotros se lo direccionamos porque todavía no están como en edad de escoger. Es una especie de herencia que nosotros les podemos dar, que casi siempre puede funcionar pues, para que ellos vivan de algo, para que ellos aprendan. O sea, los hijos siempre tienen que tener una disciplina. Entonces, esto es como muy importante. No hay que confundirlo con la situación de que cuando ellos ya tienen la posibilidad de elegir, tengan que elegir a fuerza lo que yo les voy a inducir. O sea, eso es diferente. O sea, el hecho de que a pesar de su infortunio, ¿no? A pesar de su infelicidad, ellos tengan que seguir cumpliendo mis objetivos, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. O sea, sí hay que fijar un objetivo que es meta, ¿no? Que a veces nosotros, aunque no tengamos ganas, ¿no? Hay que seguir, aunque estemos cansados, hay que seguir porque finalmente eso es disciplina. Pero hay que ubicar que ellos también tienen que estudiar y tienen que vivir cosas que a ellos les gusta. A veces, ahora dice usted, ¿no? El asunto de las redes sociales, ¿no? A veces la gente publica a sus hijos, a sus mascotas, a sus productos, ¿no? De algo, como diciendo, esto soy yo, ¿no? O sea, la verdad es que me vale gorro lo que ellos están alcanzando, sino quiero que los demás vean que yo estoy teniendo alcance a través de ellos, ¿no? Entonces es como muy interesante esta pregunta que usted hace porque debe haber un punto medio, ¿no? O sea, sí es importante el reconocimiento. Ahora, por ejemplo, es como muy raro, puedes entender, sobre todo para gente de mi generación, entender que pues todos los demás deben de saber como dije antes, ¿no? Lo que como, ¿no? Todos los demás tienen que saber lo que siento conforme veo a mis hijos, ¿no? Todos los demás tienen que saber lo que estoy sintiendo cuando rompo con una relación, ¿no? ¿Cuántas personas no hay que rompen con una relación o están viviendo algo bien y se lo hacen saber a todo el mundo, ¿no? Me siento triste, ¿no? Algún día volverás, no sé, cosas que tienen que ver con esto, que es muy parecido a lo que nosotros hacemos con los hijos, ¿no? De repente han triunfado, ahora que es época de graduaciones, es el triunfo, ¿no? O sea, pero está bueno a lo mejor, ¿no? O sea, con la dinámica de las redes, a lo mejor publicar lo que está pasando como un acto social, pero de ahí a decir, rando la imagen de él, aunque sea
de las cosas, ¿no? Pero como dije antes, habría que entender cuál es el punto en el que las redes sociales alimentan el narcisismo que todos tenemos. Sí, pues muchas gracias por esta aclaración. Entonces, yo creo que ya ahí es cuestión también de podernos analizar y ver qué estamos subiendo quizás sobre nuestros hijos, porque entiendo entonces que finalmente no es tanto el que lo estoy reconociendo a él, sino Exacto. que estoy buscando el reconocimiento a través de mis hijos, de que digan, y mira, Araceli, ¿qué hijos tiene, no? Entonces, Sí. así como que, y voy a buscar lo que usted menciona de un narcisista, es así como que me envidien porque yo sí tengo un hijo de esta manera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, qué bueno que nos lo aclara, es muy interesante toda esta parte porque creo que entonces tenemos que analizar qué está pasando con nuestros hijos, si es que nosotros somos narcisistas, cómo lo puedo estar afectando en todos los ámbitos que usted nos mencionó, el económico, recuerdo que mencionó también el psicológico, el sexual incluso, ¿no? El físico, puede haber cierto maltrato hacia ellos porque nunca los vamos realmente a reconocer. Y es cierto, usted dice, pues finalmente a los hijos hay que guiarlos. Cuando ellos son muy pequeños, los tenemos que guiar, los tenemos que encaminar y les tenemos que generar disciplina, que es algo sumamente importante y que siempre mencionamos en psicosalud a través de diversos temas para que ellos puedan ir adquiriendo ciertas características de personalidad que les permitan pues lograr sus éxitos, ¿no? Pero las metas que usted menciona, no una imagen maquillada como usted ya nos explicó, ¿no? Entonces, me gustó escuchar las palabras que usted dijo de que hay un tinte pandémico, ¿no? En cuestión narcisista. Entonces, hay que reflexionar y ver qué tanto, ¿no? Hasta qué nivel puedo llegar a ser un narcisista, doctor. Y entonces aquí también me surge una pregunta. ¿Cómo entonces nos podemos proteger psicológicamente de una persona narcisista, tanto como hijos, como también como pareja, pero también como amigos, porque pudiera ser que de momento nos encontremos con algunos amigos o amigas narcisistas y bueno, entonces ya sabremos que nos van a utilizar. Creo que como todo lo que tiene que ver en la jerga psicoterapéutica, y empezaré poniendo el ejemplo de un golpeador, ¿no? Yo soy alguien que se relaciona con alguien, estoy enamorado, me caso con alguien que es golpeador, y entonces pues sufro porque él me golpea. Y entonces estoy esperando que él cambie y estoy buscando la manera en que él cambie. Justo esto que estoy diciendo, pues alimenta todo un síndrome, un asunto patológico, porque hay que saber que la otra persona puede ser todo lo pegalón que quiera y solo cambiará en el momento que toque fondo, ¿no? O sea, solo cambiará de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, si yo estoy esperando que él cambie, pues estoy perdido, ¿no? O sea, me pegará y dirá que cambiará y dirá que ahora sí, en fin, pero no habrá un asunto sano en mi relación con el golpeador. O sea, la solución no está en que él cambie, la solución está en mí, en la manera en cómo yo tomo las decisiones para que la otra persona verdaderamente pueda mantenerse lejos de mí sin lastimarme. Lo mismo pasa con el narciso. De hecho, probablemente estoy hablando del mismo caso, ¿no? O sea, el narciso tiene sus necesidades. Entonces, yo lo primero que tengo que ver es cuáles son mis necesidades, cuáles son el tipo de personas que siempre busco, ¿no? Siempre digo, las personas que me conocen y que me han seguido en algún momento en los talleres y en las conferencias saben que yo siempre digo que a veces nosotros nos educan para ser víctimas y nosotros seleccionamos a nuestros monstruos casi siempre de la misma manera. No es cierto que yo siempre escojo alcohólicos, o sea, es que yo tengo como la plantilla de alcohólico, de pareja de alcohólico, y entonces pues siempre ubico una persona que tiene esas características. No es cierto que siempre busco un mujeriego, o que siempre busco un drogadicto, o un pegador, un pegalón, ¿cómo se llama? Un agresor, sino que finalmente yo soy el que tiene esa contraparte. Entonces creo que la mejor manera de poder protegerse, y lo entrecomillo de un narciso, ¿no? Es ver cuáles son mis características y cuáles son las necesidades que yo tengo. Hay que saber de qué me enamoro.
y hay que saber, hay que tener como ciertos códigos para poder reaccionar en un momento determinado cuando yo no pienso, ¿no? Cuando estoy en el proceso de enamoramiento. Entonces creo que es importante atenderme a mí mismo, saber qué tipos de personas pueden resultarme patológicos y cuáles no. También es muy probable que, como dije antes, puedo estar enamorado, como dice usted, es un grado de imbecilidad, o sea, una disminución de la inteligencia el estar enamorado, es el secuestro de la razón. Entonces, es probable que yo pueda enamorarme de un narciso y no darme cuenta, sería perfectamente natural, habría que entenderlo ya que estamos caminando y cuáles son las reglas que harán que yo pueda alejarme de un narciso o pueda tomar terapia a tiempo. Sobre todo esto que menciona usted, debo tomar terapia a tiempo. Yo creo que es muy importante este consejo porque si lo voy dejando, pues puede llegar a darse un problema más complicado, ¿no? Y entonces puede ser que cuando reaccione ya esté, pero con un problema gravísimo, ¿no? Yo creo que esto que nos va usted explicando de cómo es que en realidad es la persona que está con un narcisista, la que tiene que razonar, la que tiene que tomar ciertas decisiones. Muy buen ejemplo de el golpeador. Yo creo que no podemos estar esperando a que el narcisista cambie o que ya cuando nos casemos va a ser diferente, porque también es muy común ver que en el noviazgo se dan ciertas situaciones, tanto de golpes como lo que usted mencionó, como también el caso que nos tiene hoy platicando, que es el narcisista. O sea, pienso que es egoísta, pienso que solo le preocupa su satisfacción personal, pero seguramente cuando nos casemos va a ser diferente. Y esto pues ya usted nos los deja claro, las cosas no van a cambiar, va a ser así siempre. Y entonces tenemos que más que nada razonar, ¿no? Ser inteligentes y decir, me quito de aquí porque no me conviene estar de este lado, ¿no? Yo creo que como hijos, pues al ir creciendo también, si no nos contagiaron, pues hay que ir analizando la situación que se va dando, porque pues sí es un daño bastante serio el que usted nos va explicando. Doctor, y entonces, ¿qué recomendaciones daría a los padres para evitar tener hijos con trastorno narcisista de la personalidad o para tener hijos narcisistas? Porque finalmente, ya lo decía usted, tiene una cuestión pandémica o es un tinte pandémico y entonces el problema va a seguir creciendo porque obviamente se reproduce, se multiplican los casos, entonces hay que actuar. En caso de que llegue a identificar a un hijo narcisista, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo de ayudarlo a una edad temprana? Yo creo que se parece mucho a la respuesta anterior. Antes de ver a mi hijo narcisista, es muy importante verme al espejo, o sea, ver qué está pasando conmigo, porque los hijos solo son el reflejo de lo que nosotros somos, y ya que ellos van creciendo, ya van teniendo cosas nuevas, pero siempre en la base, en el patrón que nosotros le dimos. Entonces creo que ese es el primer paso, identificarme, ver en mí mismo qué es lo que estoy generando, qué estoy haciendo, cuánto estoy renunciando a mí mismo y cuánto estoy maquillando las realidades para crear una verdad propia, cómo estoy ocupando a mis hijos para poder ser yo. Y aquí hay algo bien interesante que es muy importante resaltar. Yo he visto en las personas narcisas que conozco en terapia y cercanas que tengo, que conozco de cerca, que de repente los padres narcisos, por ejemplo, estoy pensando en un personaje narciso o narcisa, que tiene todas las características de las que ya hablamos, esta necesidad de que alguien satisfaga sus necesidades, este asunto de estar queriendo que todo el tiempo la vitoreen o le vitoreen, en fin, ¿no? O sea, poder crear éxitos casi siempre fingidos porque le cuesta trabajo la disciplina, porque le cuesta trabajo el esfuerzo propio. Pero cuando nosotros analizamos su vida, nos damos cuenta que viene de una madre narcisa. Estoy hablando de un ejemplo específico, pues, ¿no? Porque puede ser un padre narciso. Y entonces, esta madre o este padre lo que hacen es crear una imagen que ellos les conviene, maquillan una realidad, ojo con esto, y entonces le hacen creer al hijo
que es lo máximo, que es el niño más hermoso, más bello, más bonito del mundo, y entonces le dejan una carga terrible al hijo. O sea, este hijo que es, porque mamá lo dijo, es bonito, es bello, es el más precioso de todos, entonces camina creyéndolo. Cuando choca con la realidad, cuando se da cuenta que hay otros niños más preciosos, más bonitos, más activos, productivos que él o que ella, entonces chocan y sufren. Y entonces tienen esta necesidad imperante de crear esto que mamá les dijo que tenía que ser. Y entonces sufren por esta razón y entonces empiezan a maquillar y utilizar a los demás, que es una manera de narcisismo secundario. Pues, o sea, finalmente narcisismo, pero quiero decir que es secundario al narcisismo principal. Entonces, en algún momento puede ser que todos confabulen, ¿no? En esta familia que es evidentemente neurótica, o sea, que tienen problemas de comunicación y de ver la realidad, confabulen para crear una imagen necesaria, importante. La mayoría de los narcisos que han llegado a mi consultorio han llegado, pues no porque tienen narcisismo, ¿no? No llegan al consultorio diciendo, oye, César, vengo porque soy narcisista. No sucede así, sino porque tienen algún otro síntoma. Por ejemplo, el síndrome de la anorexia del que hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, hay gente que por crear una imagen física, pues en su cuerpo, implica generar ciertas cuestiones neuróticas de maquillaje a esta realidad. No soportan su humanidad, no soportan su realidad existencial y entonces crean un personaje aludiendo, por ejemplo, a la bulimia, a la anorexia, etcétera. Y es una familia neurótica, anoréxica, que tiene un síntoma, que es el que me llega a mí al consultorio. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos teniendo esta mala comunicación y estamos maquillando lo que nosotros queremos? Entonces, lo que yo aconsejaría, si es que en algún momento me permiten ponerme moralejo ante el tema, es analizarnos a nosotros mismos, saber cuál es la comunicación que tenemos en casa, pero lo más importante, la autonomía. O sea, los hijos deben de ser autónomos, productivos y tienen que tener una disciplina. Es decir, si se caen, tenemos que lograr que ellos se levanten, aunque nosotros después les sobemos, pero se tienen que levantar, tienen que limpiarse la colita a ellos mismos, no nosotros a ellos, tienen que buscar la satisfacción de sus propias necesidades, tienen que tender su cama, tienen que lavar sus trastes, tienen que tener contacto con su propia humanidad, con sus emociones. No es malo enojarse, hay que ubicar en qué momento enojarse. No es malo llorar, pero hay que ubicar en qué momento llorar. No hay que ocupar todas las emociones para poder tapar nuestra humanidad misma, ¿no? Entonces creo que es importante primero reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestra humanidad, nuestro existencialismo para lograr identificar el de nuestros hijos y sobre todo que ellos sean autónomos. Excelentes recomendaciones, doctor, que hay que tomar en cuenta y hacer ese análisis personal y sobre todo lo que quiero remarcar, lo que usted dijo ya de manera muy resumida, porque la verdad es que la plática está súper interesante, pero el tiempo ha corrido tan pronto que ya estamos a punto de terminar, pero solamente quisiera destacar lo que usted menciona, ¿no? He escuchado en algunas ocasiones que si queremos tener realmente éxito como padres, tenemos que hacer lo que usted nos resume en hijos independientes. Entonces, si nuestros hijos son autónomos, son disciplinados, son hijos independientes, realmente hemos tenido éxito y sobre todo habremos evitado este tipo de situaciones que ahora hemos mencionado. Vamos a escuchar la última cápsula informativa, nuevamente en voz de la psicóloga Karen León, y ella es la que ahora nos va a dar una recomendación, nos va a explicar de manera breve para recordar cuáles son las características que nosotros podemos identificar en nuestros hijos si es que fuera narcisista y poder actuar a tiempo. Y regresamos para poder despedir al doctor César. Psicosalud informa. Es importante identificar si un niño o niña está presentando un trastorno narcisista de la personalidad. Para ello, guiainfantil.com nos sugiere observar las principales señales de que nuestro hijo puede empezar a tener rasgos narcisistas.
1. No atiende a las normas. Considera que él tiene razón en lo que hace. 2. Se enfada de manera desproporcionada cuando no consigue lo que quiere. Tiene baja tolerancia a la frustración. 3. Necesita ser el centro de atención en todo momento y compite por ello. 4. No expresa agradecimiento. Al contrario, exige las cosas porque se cree merecedor de ellas. 5. No se responsabiliza de sus actos. Siempre la culpa es de los demás o de las circunstancias. Ellos defienden que lo hacen bien y es injusto todo. Psicosalud te recomienda que en caso de que hayas identificado esas señales en tu hijo o hija, te acerques a un especialista para obtener un diagnóstico certero. Debemos tener en cuenta que por lo general el narcisismo infantil se empieza a detectar a partir de los 7 años y suele ser más probable en familias desestructuradas y con maltrato o en familias muy permisivas. Bueno, pues estamos de regreso para lamentablemente despedir al doctor César. Doctor, de verdad que me he quedado con ganas de seguir platicando sobre el tema. Yo creo que hay que hacer un segundo programa porque me surgieron nuevas preguntas y yo creo que nos va a enriquecer mucho más. Entonces, pero más adelante pueda usted seguir platicando sobre ese tema que también sé que le apasiona. Muchas gracias, doctor, por haber estado en el programa. ¿Algo que desea agregar? Sí, creo que es importante que miremos nuestra galería de fotos, ¿no? En nuestro celular, ahora que sabemos que el celular es la prolongación de nuestro cerebro, entonces hay que ver nuestra galería de fotos y hay que ver qué es lo que nosotros queremos, ¿no? En la vida, o sea, hacia dónde vamos y saber si lo que queremos tiene que ver solo con la imagen y con maquillar la realidad. Yo soy tengo un culto especial al desnudo. A mí me gustan mucho los desnudos de hombres, mujeres, de la edad que sea. O sea, es como muy importante, me parece como muy estético, pero el desnudo no solo del cuerpo, es muy importante el desnudo completo de nosotros. Creo que hay que vernos desnudos y entender nuestra humanidad, aprender a caminar descalzos, aprender a mostrar lo que nosotros somos, aprender a mostrar nuestro cuerpo sin tanto problema, porque eso hará que nosotros nos aceptemos y aceptemos nuestra humanidad. Creo que, como dijimos al principio, el narcisismo es una patología del amor, pero sobre todo es una patología de la intimidad, o sea, de no entender cómo somos, de no aceptar nuestro desnudo, y no hablo solo del cuerpo, ¿no? Sino de nuestros olores, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra manera de percibir la realidad, la vida y de nuestra manera de poder expresarnos, ¿no? Entonces, creo que debemos de practicar el desnudo más a menudo. Tenemos que autoexplorarnos, que vernos en el espejo desnudo y dejar de sobornar al espejo como lo hace la madrastra de Blancanieves. ¿Cuántos de nosotros no daríamos lo que fuera por sobornar al espejo y que éste nos dijera que nosotros somos los más bonitos? Pues haremos eso, doctor, y sobre todo creo que es muy importante el que nos podamos mostrar tal como somos, ¿no? Es algo súper, yo creo que importante porque las otras personas nos tienen que conocer y, por ejemplo, en una pareja se me ocurre que a veces en el noviazgo, pues se busca maquillar lo más que se pueda la realidad de cada uno y entonces cuando ya se da un encuentro, pues resulta que no eras lo que yo esperaba, ¿no? Lo que yo pensaba, porque no somos naturales, ¿no? Estamos tratando de agradar al otro pensando en que quiero comportarme como el otro me pueda admirar. Entonces, esto es muy importante para tener mejores relaciones. Yo creo que también en cuestión de amistad, ¿no? Realmente mostrarnos tal como somos, eso es muy importante, ¿no? Es sin tanto maquillaje, así como también yo soy de la opinión que el maquillaje exagerado en la mujer nos pone una máscara que no nos muestra tal como somos, ¿no? Y entonces vivo enmascarada, ¿no? Por eso soy de la idea de que
entre menos maquillaje, pues mejor, ¿no? Digo, en algunas ocasiones especiales hay quien le gusta maquillarse mucho, bueno, está bien, ¿no? Pero también es una máscara que podemos nosotros utilizar. Pues muchas gracias, doctor, de verdad que ha sido muy grato. Sin lugar a dudas, como lo mencioné desde el inicio, ha sido sumamente enriquecedor escucharle. Es muy agradable porque es muy ameno usted al hablar y de verdad créame que no sentí esta hora y media, se me hizo bastante corta y pues de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y bueno, yo creo que si alguien quiere volver a escuchar el programa hay que reproducirlo en Sinergia Inteligente, van a encontrar el podcast para que lo vuelva a escuchar, hay que compartirlo porque más personas se tienen que enterar sobre este tema y bueno, cualquier situación que necesiten tratar con el doctor César, les recuerdo su número telefónico es 29 y bueno, él lo va a canalizar si necesita con Psicosalud Pachuca, con la licenciada Angélica Jaime, con Psicosalud Cuba, con la doctora Celia Pala Infante, Psicosalud Teciutlán con la licenciada Karen León, Psicosalud Hidalgo con la maestra Nayansin, o Psicosalud Córdoba con una servidora. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, de verdad le agradezco profundamente haber estado en el programa. No, yo agradezco a usted esta deferencia que hace conmigo y siempre estaré a su disposición, así con esta alegría que me genera usted. Muchas gracias, doctor. Ya sabe que tiene mi admiración. Se van a quedar escuchando una canción. Esta canción es de María José y se titula Lo que tenías conmigo. Es una canción que también habla de promesas, pero que en realidad no puede hacer cambiar a la persona porque pues ya el doctor nos explicó, no se puede hacer cambiar a los demás. Pero bueno, aquí lo importante es que en esta canción, en alguna parte dice María José, me duele saber que nada fue verdad. Entonces, esto ya es importante porque ya generó un cambio, ya me di cuenta de que no solamente es lo que me dijiste, me engañé creyéndote o te quería creer, pero no era así. Así que fue un espejismo todo lo que se vivió. Disfruten esta canción. Buenas tardes, doctor César, y buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego. Esta es la última vez que me prometes lo que no ves. Por fuerza no voy a hacerte cambiar. El tiempo del adiós se nos adelantó y con pedir perdón no logras apagar mi decepción. Hiciste todo al revés. Aún no puedo entender por qué tu loca pasión te desubicó y hay huellas de otro amor presentes en tu piel. Te has convertido en otro ser tan diferente al hombre que yo amé. Lo que tenías conmigo era un amor. No quiero nada de ti, fue un espejismo lo que viví. Me hice creer que estábamos bien, te amaba y me fallé. Yo sola me engañé, me puse contra la pared. De ti no me sabía desprender. Lo que tenías conmigo era un amor.
sinergiainteligente.com. Contáctanos al 01222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @SomosSinergia. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional. Sinergia Inteligente presentó Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Escúchalo cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.